Hola, ¿qué tal? Reciban todos un saludo. En este video vamos a ver cómo vamos a utilizar la cámara, ya sea frontal o trasera, de un dispositivo móvil a través del uso de la librería Expo Camera. Estamos trabajando con aplicaciones de React, pero estamos utilizando Expo como plataforma para crear nuestras aplicaciones de React Native. En pantalla tenemos una aplicación nueva, el template que propone Expo cada vez que iniciamos o cada vez que estamos creando un snack. ¿Okay? Entonces vamos a nada más a reutilizar lo que necesitamos. No necesitamos todo el contenido que está aquí, sino necesitamos depurar este contenido para ir agregando el propio. Eliminamos toda esta parte. Vamos a quitar todo por aquí. No vamos a necesitar este card. Estamos simple y sencillamente en nuestra vista vacía. Vamos a utilizar también en el caso de estar trabajando, acuérdense, con iOS, pues necesitamos agregar algo que se llama Safe Area View para que simple y sencillamente utilicemos el área disponible de trabajo. Agregamos nuestro Safe Area View y lo vamos a utilizar aquí en lugar de este view. Muy bien, vamos a agregar entonces la librería del componente que vamos a utilizar, que en este caso es el componente cámara. ¿Okay? Así que vamos a agregar entonces un import. Disculpen ustedes el ruido, pero ahora sí alrededor tengo muchos distractores. Espero que me puedan escuchar perfectamente. Voy a subir un poquito el tono de voz para que perfectamente me vayan ahí escuchando. Entonces agregamos nuestro componente y evidentemente no se encuentra instalado, no se encuentra agregada la dependencia. Una de las ventajas que tenemos al trabajar con Expo es que precisamente él gestiona en la plataforma el que podamos agregar estas librerías para utilizarlas. Ya la hemos agregado, así que lo que resta es agregarla dentro de nuestro contenedor, en este caso el Save View Area. ¿Okay? Vamos a agregar aquí el componente cámara. ¿Okay? Y vamos aquí. Ahora vamos a darle sus dimensiones. Vamos a decirle aquí, agregarle sus atributos. Style. Vamos a decirle ancho. No, perdón, vamos a meterle el flex. Parece que flex nos sirve para determinar, digamos, el tamaño del componente dentro de la pantalla de nuestro dispositivo. Muy bien, ahí ya lo agregamos. Ustedes pueden observar que, por ejemplo, en mi caso, yo manejo algunas aplicaciones, por ejemplo, para agregar fondos virtuales, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento, por ejemplo, está tomando la imagen de esa aplicación. Esa aplicación en este momento no la estoy empleando, por lo tanto nada más me muestra el logotipo de la aplicación. Bueno, para que yo pueda controlar el que yo puedo utilizar una cámara u otra, ¿okay? Vamos a agregar algunos states, vamos a utilizarlos, ¿okay? Entonces vamos a agarrar aquí e importar nuestros states. Vamos a poner use state y de una vez agregamos use effect, y esto lo importamos desde la biblioteca de React. Muy bien, entonces vamos a crear nuestro primer state, y este state, les decía yo, nos va a ayudar a controlar la cámara que vamos a estar utilizando.
Okay, así que aquí agarramos, y luego set tipo y lo inicializamos. State, decimos cámara constante tipo, y aquí le ponemos, por ejemplo, back. ¿Okay? Es decir, la cámara predeterminada que va a estar utilizando es la de la parte trasera del dispositivo. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a verificar, por ejemplo, los permisos. Vamos a guardar también en un state. Si tenemos los permisos, vamos a poner aquí has permission. Y luego set has permission. ¿Vale? Cada vez que nosotros utilizamos algunos de los dispositivos, algunos de los componentes que vienen en nuestro teléfono móvil, pues nos pide permiso al dispositivo, ¿no? Ya nosotros se lo damos o se lo negamos, y es el mismo caso aquí. Necesitamos saber si existe el permiso para utilizar en este caso esa cámara. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es precisamente verificar si tenemos permisos, y eso lo vamos a hacer con el use effect. Aquí vamos a cambiar el lugar de set tipo para que coincida con la anotación que tenemos del componente cámara, coincida con el type. Así lo vamos a dejar así. Ok, entonces vamos a poner el use effect, ponemos nuestras cositas, metemos nuestra función anónima. Okay. Vamos a meter un async en esta parte. Synchronous. Ya saben que cuando hay peticiones cuya respuesta no depende de la aplicación propiamente dicho, sino de algún elemento o evento externo, entonces nosotros utilizamos peticiones asíncronas, ¿vale? Puede ser que el resultado sea puede ser que el resultado sea exitoso, o puede ser que no, ¿vale? Pero en este caso nosotros debemos tener, digamos, que las dos opciones. Muy bien, entonces aquí quedamos bastante, y lo que vamos a verificar es el estatus. ¿Okay? Y dejamos la respuesta de la cámara. En este caso estamos más bien accediendo al evento donde estamos pidiendo permiso. ¿Sí? Y si esto es adecuado, si esto es correcto, entonces actualizamos el estado del permiso que nosotros agregamos, el state. ¿Okay? Así que ahí decimos que entonces el status va a ser igual a cedido. ¿Ok? Así que si el usuario ha dado permiso de utilizar la cámara, entonces el permiso, en este caso el state que se llama has permission, entonces cambia a digamos a cedido, a que el permiso ha sido concedido. Ok, y vamos a agregarle una lista para que nos permita estar modificando state sin ningún problema. Ok, entonces preguntamos si el usuario ha dado permiso, más bien si todavía no ha dado permiso, entonces por ahí vamos a mostrar
un view vacío. ¿Ok? Si no, hay que verificar si no ha dado permiso al usuario. Estas permission, por ejemplo, es falso, es decir, que no ha concedido ningún acceso. Entonces, que nos muestre, por ejemplo, un mensaje. Aquí le ponemos acceso denegado. Ok. Y listo. Con eso ya hemos, digamos que, validado que el usuario, cada vez que entre a la aplicación, sale y esta invoque el componente de cámara cuando lo está agregando aquí, verifique si el usuario da su permiso para que se acceda, en este caso, a ese componente, ¿vale? Si por alguna razón no se ha dado ese permiso, ¿vale? Entonces pues le va a mostrar en pantalla un texto si es que se ha negado el permiso, o si por alguna razón ocurre algún problema, pues simple y sencillamente va a mostrar una vista vacía. ¿Ok? Entonces vamos a ir verificando rápidamente que esto vaya funcionando en nuestro dispositivo móvil. ¿Ok? Para ello pues sí es necesario que lo vayamos probando directamente en un dispositivo móvil, en este caso con cámara. ¿Ok? Entonces yo ya tengo aquí habilitado mi visor para que ustedes vayan viendo aquí que vayan viendo cómo funciona la aplicación. Ya estoy corriendo la aplicación en el dispositivo móvil y observen cómo ahí me está pidiendo permiso precisamente para acceder a la cámara. Ahí le estoy dando el permiso de acceder a la cámara y en ese momento se está habilitando mi cámara trasera, ¿vale? La cámara trasera del dispositivo móvil que yo tengo, en este caso, conectado. ¿Ok? Si yo quisiera, por ejemplo, utilizar la cámara frontal, entonces aquí en esta parte tendría que poner front en lugar de back. Front. Okay. Entonces pues seguimos aquí con la aplicación. Y ahora lo que sigue es agregar, precisamente acceder a esa parte de poder digamos, hacer ese cambio entre una y otra cámara, ¿vale? Entre poder observar la imagen o las imágenes captadas por la cámara frontal o por la cámara trasera de mi dispositivo. ¿Okay? Hay que agregar aquí también en el type, precisamente, la cámara que es la que estoy utilizando. Okay, hay que ponerle type. Acuérdense que este type es atributo del componente cámara, y este type de aquí es el state que yo agregué para indicar cuál es la cámara que estoy utilizando. Sin esto pues obviamente no voy a poder, digamos, ver la diferencia. En este caso, por ejemplo, yo he habilitado la cámara frontal del dispositivo, que es la imagen que ustedes están observando en pantalla. ¿Bien? Y ahora está habilitada la cámara trasera del dispositivo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a continuar, decíamos. Ya tenemos ahí la cámara funcionando, ya vimos cómo
preguntar por el permiso que debe de, ¿cómo se llama? Que debe de ceder el usuario para que podamos utilizar la cámara de nuestro teléfono en este caso. Y ahora lo que vamos a hacer es precisamente empezar a jugar con este cambio entre cámaras, ¿sale? Obviamente cada vez que nosotros querramos cambiar ya sea entre la cámara frontal y la cámara trasera, pues no vamos a estar viniendo al código y cambiar aquí esta parte, ¿sale? Podríamos hacerlo a través de un botón, ¿ok? Un botón que nos permitiera hacer ese cambio entre una u otra cámara. Para ello entonces vamos a agregar un botoncito, vamos a agregar un Touchable Opacity. Aquí en nuestro listado de componentes y agregamos Touchable Opacity. Y ahora sí, un momento. Así, el teléfono. Vamos a agregar aquí precisamente nuestro botón. Vale, estamos dentro del componente cámara. Vale, queremos que el botón se vea sobre la imagen que nos está mostrando el dispositivo. ¿Vale? Le damos Touchable Opacity. Touchable Opacity cierra. ¿Y qué queremos hacer ahí? Pues mostrar un mensaje, por ejemplo un mensaje de texto que el usuario pueda observar y que por ejemplo le diga cambiar. Ahí está. ¿Qué más necesitamos? Vamos a darle un poquito de estilo aquí al Touchable Opacity. Vamos a ponerle style, igual a styles, btn, cambiar. Ok, vamos a nuestra estilos y acá le ponemos btn, cambiar. Y vamos a agregar ahora todos los estilos para ese botón. Vamos a darle por ejemplo position. Queremos que se ubique en una posición tal que no se mueva. Entonces necesitamos que la posición sea absoluta, que esté pegada en la parte inferior por ejemplo, y que además esté pegada hacia la izquierda. ¿Okay? Ya tenemos ahí nuestro botón, ya tenemos ahí nuestro texto. Al texto por ejemplo vamos a darle también un estilo para que resalte. Nada rebuscado, por ejemplo color que resalte, por ejemplo un amarillo. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo un tamaño de fuente, un font size también, que sea pues, a lo mejor de un tamaño regular, 14. Y también por ejemplo que tenga un margen inferior a lo mejor de unos 10 unidades. Ok, entonces ya tenemos ahí precisamente nuestro botón, el botón que hemos agregado. Vamos a ver cómo se ve en la pantalla. Observe, ya se muestra aquí en la parte inferior nuestro botón. Obviamente no tiene todavía ninguna ¿cómo se le dice? Ningún evento asociado, ¿sale? Ninguna función ni nada asociada. Lo único que hace es mostrar un mensaje ahí, que en este caso es cambiar. Muy bien, pues precisamente vamos a trabajar ahora en ese evento, ¿sale? Que nos permita hacer ese switch entre una y otra cámara. Vamos a agregar entonces el evento onPress de este botón. Vamos a onPress, nuestras llaves, y definimos la función que nos va a permitir precisamente cambiar entre una y otra cámara. Tenemos nuestra función anónima. ¿Y qué necesitamos hacer? Acuérdense que tenemos un state que precisamente nos permite definir
qué tipo de cámara es la que se está mostrando en el componente camera, ¿vale? Entonces este es el componente y es lo que nos permite ver en pantalla, en la pantalla de nuestro dispositivo, precisamente cuál es la imagen que se está capturando por una de las pantallas, una de las cámaras. En ese state que se llama type, nosotros decimos cuál de las cámaras se está habilitando para captar esa imagen. ¿Okay? Por defecto, nosotros se la estamos asignando a la cámara trasera, pero podemos modificar esto sin ningún problema. ¿Okay? Entonces type es ese state que nosotros debemos modificar, y acuérdense que el método para modificar el type sería set type, ¿sale? Entonces tenemos que decir set type, ¿okay? Y a continuación asignarle un valor. Vamos a hacerlo a través de la verificación de una condición, ¿vale? Le vamos a decir que type va a ser igual camera.constants type.front, ¿vale? Más bien, estamos ahorita verificando la condición. Bien. Y esto lo vamos haciendo mediante esto es un operador ternario. O sea, para no poner toda la condición, todo el if, ¿vale? Lo que hacemos es, en este caso, verificar primero la condición. La condición es preguntar si el tipo de cámara que se está utilizando es la frontal. Entonces, cuando presionen ese botón, lo que queremos es que se habilite la cámara trasera, ¿vale? Vamos back. Si no, es decir, si la cámara trasera es la que está mostrándose y presionan ese botón, pues lo que queremos es que se habilite la cámara frontal. ¿Ok? Y sencillamente con eso nosotros ya podemos cambiar entre una cámara u otra. Vamos a ver cómo se visualiza. Y tenemos nuestra cámara, presionamos cambiar y ahora se está habilitando la cámara frontal. Si otra vez presiono cambiar, se habilita nuevamente la cámara trasera, ¿vale? Ahora ya podemos cambiar entre una cámara y la otra. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, pues ahora ya tenemos digamos que control de las cámaras. Ya podemos ver tanto una como la otra, pero pues ahora sin duda lo que necesitamos es de alguna manera poder capturar esa imagen que tanto una u otra cámara están digamos que capturando mediante su lente. ¿Okay? Entonces vamos a agregar más objetos que nos permitan precisamente acceder a la imagen que está capturando alguna de las cámaras y poderla manejar, por ejemplo, poderla visualizar como la imagen estática que ha capturado la cámara, perdón. Necesitamos entonces una referencia. Tenemos un nuevo constante y decimos camref, ¿vale? Muy similar a cuando hacemos consultas a base de datos, que también necesitamos una referencia, y en este caso es una consulta a base de datos y decimos useRef. Necesitamos también agregar useRef y en la parte superior useRef. Perfecto, ya tenemos la referencia para nuestra cámara. Agregamos otro objeto y en este caso van a ser otros states, y necesitamos un state que capture precisamente o que almacene la fotografía o la imagen capturada por la cámara, ¿sale? Y set state, set use state. Y en este caso anulo, y también necesitamos con eso lo podemos hacer sin problema.
vamos a meter la imagen. Cada vez que nosotros presionemos un botón para capturar la imagen, necesitamos mostrarla en algún lado, y eso lo vamos a hacer a través de un modal. Así que vamos a agregar aquí un componente modal, y también necesitaríamos el componente image, pues para poder mostrar la imagen capturada, ¿vale? Si no, no habría manera de poderlo hacer. Necesitamos aquí otro state que nos permita saber cuál es el estado del modal. Open, okay. Con esto nosotros vamos a saber el estado de, del modal que nosotros vamos a agregar. Pues el modal es una ventana que se superpone a todo. Es un concepto, es un elemento que se utiliza tanto en programación web como en este caso en programación móvil. Muy bien, entonces ya tenemos ahí los states que nos van a permitir, por un lado, tener la referencia de la imagen que se va a capturar, ¿sale? Un objeto que nos va a permitir, en este caso que es un state, que nos va a permitir acceder precisamente a esa imagen, y otro que nos va a permitir controlar el estado del modal, ¿sale? Si se muestra, si no se muestra, si se está visualizando o no se está visualizando, etcétera, etcétera. ¿Okay? Vamos a crear entonces una función que nos permita capturar precisamente la imagen. Vamos a hacer una petición asíncrona, porque recuerden que pues nosotros, la aplicación hace una petición, pero no sabemos si lo que nos va a retornar va a ser exitoso o no. Entonces ahí decimos aquí async function take picture, toma fotografía, y preguntamos si camref es verdadera o existe una referencia en la cámara. Entonces vamos a crear aquí un objeto, y en data vamos a almacenar el resultado de esa petición. camref.current.take picture async, es decir, haz una captura de lo que esté visualizando en este momento la cámara. ¿Okay? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una prueba, ¿no? Vamos a ver un mensaje, por ejemplo, de qué es lo que nos está recuperando el objeto data, bueno, data. Bien, ya tenemos la función que nos permite hacer eso, y ahora necesitamos asociarla con algo, por ejemplo, otro botón que nos permita hacer esa captura de pantalla de lo que está visualizando la cámara en ese momento. ¿Okay? Necesitamos, ¿no? Entonces aquí agregar ese botón. Vamos a agregar otro touchable opacity, ¿sí? Pero para que nosotros podamos hacer eso, ¿vale? Vamos a ver aquí dónde lo ponemos, sí, muy bien, touchable opacity, ¿sí? Les decía yo, para que hagamos esto y digamos que se vea lo más asociado, lo más cercano a lo que nosotros hemos visto, vamos a agregarle un icono, ¿sale? Para que el usuario, por ejemplo, cuando vea el icono, pues asocie que presionando ese botón pues se va a tomar una fotografía, ¿sí? Entonces yo ya les había pasado previamente una biblioteca donde nosotros podemos buscar iconos. Okay. Nosotros podemos buscar iconos que se utilizan en React Native, ¿sale? Lo único que nosotros tenemos que hacer es buscarlo aquí en el panel, y por ejemplo ponemos camera, y ya nos muestra aquí el listado de iconos que nosotros podemos utilizar precisamente
en nuestra aplicación. Incluso si ustedes observan, pues podríamos utilizar también un icono en lugar de texto para hacer ese cambio entre una cámara y la otra. Vamos a hacerlo. Vamos aquí a filtrar, por ejemplo, vamos a buscar que tiene Font Awesome. Tiene esos iconos. Aquí tienen esto, vamos a ver los Ion Icons. A lo mejor tenga... Acá tenemos un poquito más de iconografía. Entonces vamos a utilizar la primera, la que dice Camera de esta librería. Recuerden que una vez que lo identificamos, damos clic ahí. Y ya nos dice cómo lo tenemos que importar y cómo lo tenemos que utilizar dentro del código. Así que vamos a importarlo. Vamos aquí a la parte superior y decimos, vamos a pegar ahí. Obviamente esa referencia, esa dependencia no existe para nuestra aplicación, pero Expo, en este caso Snack, lo hace por nosotros. Agregamos la dependencia, ya quedó lista. Y ahora insertamos el icono donde nosotros lo necesitemos. ¿Bien? Y lo necesitamos precisamente dentro de ese Touchable Opacity que acabamos de agregar. Ok. Ahí tenemos nuestro Touchable Opacity. Y vamos a darle un tamaño más grande, por ejemplo de unos 30 puntos. Que sea de color negro, está bien. Pero vamos a darle estilos para que lo podamos ubicar donde nosotros queremos. Vamos a ver ahorita dónde se visualiza. Vamos a ver aquí dentro de nuestra aplicación donde lo está ubicando, lo está mostrando hasta acá, y nosotros lo queremos por ejemplo aquí en la parte inferior, ¿no? Vamos entonces a mandarlo hacia abajo, y en lugar de que esté del lado izquierdo, que esté del lado derecho, ¿vale? Y a lo mejor ahora sí que se vea como un botón y no nada más el icono así solito, ¿vale? Así que aquí vamos a darle algunos estilos a este Touchable Opacity. Le vamos a decir Style y vamos a agregar nuevos estilos. Styles BTN. ¿Vale? Aquí le vamos a ver. Bien, y aquí vamos a agregar BTN, foto, y a definir todos las reglas de estilo que necesitamos para este botón. Muy bien, entonces vamos a decirle que necesitamos a lo mejor ponerle un fondo de color, background color, que sea por ejemplo amarillo. Okay. Vamos a alinear los elementos, vamos a decirle, pero acuérdense que vamos a ponerlo aquí en una posición absoluta, porque queremos que esté hasta abajo. Absolute. Okay. Y queremos que esté pegado a la derecha, entonces vamos a decirle right, unas 20 unidades. ¿Qué más? ¿Qué otra cosita? Ya le pusimos un fondo de color. Vamos a ponerle un ancho, por ejemplo de unos 50 unidades. Vamos a alinear el icono dentro de este elemento. Vamos a utilizar Justified Content, Center y el Align Items para que se centre tanto de manera horizontal como de manera vertical. Okay. Y por ejemplo vamos a ponerle un border radius para que se vean los bordes redondeados de este botón. Ok, vamos a nuevamente a verificar cómo se está viendo ahora nuestra aplicación en el dispositivo.
Muy bien, pues así es como se está observando. Vean que aparece aquí en la parte superior. Me faltó poner que lo quiero alineado a la parte inferior. Ok, entonces tendría que ser aquí bottom, bottom, y por ejemplo darle unas unidades en 10. Está perfecto. Y vamos a ver cómo es que se está observando ahora en la pantalla de mi dispositivo. Ahí está, ahí parece más o menos un poquito mejor. Vamos a darle un poquito más. Ya saben que esto es prueba y error. Entonces ahí ya se observa ahí el botoncito. Podemos hacerlo más grande, ya saben, esto es de gustos. Y pues también nosotros podemos más adelante cambiar en lugar el texto, pues agregar el icono, ¿vale? Para que, por ejemplo, haga ese cambio entre una ¿cómo se llama? Entre una cámara y otra, por ejemplo, agregando este de aquí. Vamos a hacerlo de una vez rápidamente. Como estamos utilizando la misma librería, lo único que necesitamos es agregar el código. En lugar de agregar, perdón, el componente en lugar del texto. El texto está acá. Vamos a comentarlo. Y vamos a agregar el icono. Este es 30. Este va a ser. Bien, va a ser ¿no? Ok. Y vamos a agregarle estilos. Con cambiar. En general, pues ya tendría que mostrarse el icono y ya no el texto. Bien, pues ya después de modificar, agregarle un poquito más de estilos, ahora sí se muestran los botones. Ahora sí el usuario, pues es un poquito más intuitivo para el usuario, que este botón permite hacer ese cambio entre una cámara y la otra, y que este botón de aquí pues le permitiría tomar una fotografía. Muy bien, hay que asociar entonces ahora precisamente ese evento al botón, ¿vale? Lo único que hemos hecho es agregar el botón, pero no hemos agregado el evento. Eso obviamente va aquí en el Touchable Opacity como un onPress, como un atributo onPress. Le decimos llavecitas, nuestra función anónima, y lo que vamos a hacer es invocar, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a invocar? Pues precisamente la función que hace la captura de la pantalla, que en este caso se llama Take Picture. Vamos a copiarlo. Aquí, Take Picture. Y con eso es más que suficiente. Ya invocamos ahí la función. ¿Qué es lo que hace la función entonces? Hacer una captura de la pantalla y nos muestra un mensaje en la consola. Acá tenemos diferentes mensajes que han salido por errores y todo lo que vamos nosotros probando. Lo voy a limpiar y pues ahora vamos a probar precisamente que cuando nosotros presionamos ese botón se muestra un mensaje en la consola. ¿Okay? Vamos a mostrar aquí nuestro dispositivo y vamos a darle toque aquí en el botón de
de tomar fotografía. ¿Okay? Ya no nos está mandando nada. Vamos a ver si está. Vamos a reiniciarla. En ocasiones estos cambios no se muestran a la primera y requieren del reinicio de la aplicación. Muy bien. Entonces hasta ahorita no muestra nada. Pues resulta que aquí nuestro componente cámara necesitamos precisamente asociarlo a esa referencia, si no, no vas a ver que la referencia a la que estamos haciendo, la que estamos tratando de vincularla, es precisamente CamRef. Así. Ahora sí, ya nuestro componente cámara está asociado a esa referencia, sería CamRef, que CamRef es un state y precisamente nuestra función que hace la toma de la picture cambia un poquito la estructura, pero en realidad es lo mismo aquí. ¿Sí? Ahí está. Muy bien, entonces ahora parece ser que ya esta es una prueba que hice previamente para ver hasta dónde llegaba la aplicación. Muy bien, entonces ahora sí tendríamos ya que ver precisamente aquí en nuestra consola los datos que se arrojan a partir de la captura de pantalla. Observen que una vez que nuevamente lo voy a mostrar, una vez que llevo o que toco o que pulso sobre el botón, entonces se genera un mensaje en la consola, que es lo que yo mandé inicialmente por acá, donde ya nos está mostrando algunos datos. ¿Okay? Por ejemplo, el ancho de la imagen, la ubicación, ¿sale? Y el alto de la imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos datos que son propios de la imagen, pero lo que a nosotros nos interesa es que de la imagen se genera una captura y que se almacena de manera temporal en el caché del dispositivo, ¿vale? Y lo que nos está mostrando precisamente es la ubicación de esa captura de pantalla, de esa imagen que se generó cuando nosotros presionamos ese botón. Por lo tanto, pues nosotros necesitamos ahora poder acceder a esa imagen y mostrarla en pantalla dentro de un componente sobre el cual nosotros vamos a decir, bueno, mira, esta es la imagen que se capturó. Ahora, por ejemplo, tú decides qué es lo que vas a hacer con ella, ¿no? Bueno, pues dijimos que eso lo íbamos a hacer a través precisamente de un modal, ¿vale? Así que vamos a tomar aquí, después de nuestro último touchable opacity, y lo que vamos a hacer ahora es pues verificar precisamente que primero pues la foto exista, ¿vale? Es decir, si se tiene una foto, ¿vale? Acuérdense que este es un state que está acá, ¿sale? Entonces si la foto existe, ¿vale? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es precisamente mostrar el modal. ¿Okay? Y también preguntamos por el modal. Recuerde que este componente existe, aunque nosotros no lo podamos ver. Una vez que nosotros lo agregamos, ahí se encuentra, sin lugar a dudas. Modal, y vamos a agregarle aquí algunos atributos. Animation type. Vamos a poner que tenga una animación de tipo positiva. Vamos a decir que transparencia, vamos a decir que
y luego le vamos a decir que si es visible y le vamos a decir que lo que diga el state. ¿Por qué lo que diga el state open? Porque mediante ese state nosotros, más bien cuando nosotros tomamos la captura de pantalla, lo que vamos a hacer, además de ubicar la imagen, pues es precisamente actualizar ese state para saber que tenemos por ahí una imagen disponible y que la vamos a mostrar, ¿vale? Así que necesitamos actualizar ese state. El método para actualizarlo es precisamente setOpen. Acá arribita lo tenemos, cualquier cosa, aquí está, setOpen, ¿vale? Lo que le decimos es que es true, es decir, además de que tomes la fotografía, abre el modal, ¿vale? ¿Y qué nos va a mostrar en ese modal? Pues lo que nos va a mostrar es la fotografía, ¿vale? Así que necesitamos también actualizar nuestro state photo, ¿vale? Y ahora le vamos a decir data.uri. Acuérdense que en URI está la ubicación de la fotografía que se almacenó de manera temporal en nuestro dispositivo. Ahora sí, tenemos la ubicación. Estamos mandando en consola ahí los datos del esto ya está, sale sobrando un poco, pero bueno, lo podemos dejar ahí, no afecta en nada. Luego, estamos actualizando el state photo, porque necesitamos saber dónde está ubicada, aunque sea de manera temporal, en nuestro dispositivo. Y luego, estamos activando nuestro modal, ¿vale? A través de la actualización a true del state open, ¿vale? Ahora aquí es donde estamos preguntando, donde nosotros estamos preguntando si hay fotografía y el modal está abierto. En este caso, estamos preguntando por el state open. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues entonces quiero que muestres la imagen. ¿Vale? Ponerle, esto ya está. Vamos a ponerle aquí el image. Por eso agregamos el componente image, porque necesitamos mostrar una imagen. ¿Vale? Vamos a agregarlo aquí en estilo. Directamente vamos a agregarlo. Vamos a ponerle, bueno, vamos a asociarlo entonces con la hoja de estilos que tenemos. Y donde se encuentra source, vamos a poner dirección, que en este caso es lo que está en el state photo. Y aquí vamos a agregarle entonces sus estilos. Y para la foto lo que necesitamos, o lo que más bien queremos, es que utilice todo el ancho del contenedor. Y también queremos por ejemplo, que tenga un alto de 350. Entonces, muy bien. Entonces resulta que ahora sí ya podríamos tomar una fotografía y mostrarla dentro de un modal. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Aquí está nuestra cámara. Presionamos el botón. ¿Vale? Y ahí se está mostrando precisamente el modal. ¿Sale? Con la captura de imagen a partir de la cámara que estaba activa en ese momento. ¿Vale? Necesitamos poder cerrar este modal. No hemos agregado ningún botón ni nada. ¿Vale? Entonces vamos precisamente a agregar un botoncito que nos permita cerrar este modal. Vamos a ir aquí a nuestra biblioteca de iconos y vamos a ponerle aquí close para agregarle un icono. Ok, vamos a agregar este de acá. Tenemos la misma librería, pues Ion Icons, y vamos acá. Y además entonces de agregar la imagen, vamos a agregar otro Touchable Opacity.
Opacity. Touchable Opacity que abre y Touchable Opacity que cierra. Bien. Y dentro de ese Touchable Opacity vamos a crear un icono que va a ser el icono que acabamos de agregar. ¿Vale? Queremos que esté en color rojo. Y vamos a darle pues vamos a darle sus ¿cómo se llama? Sus estilos. Para que no estén así solitos, pues vamos a meter todo tanto el Touchable Opacity como la imagen que acabamos de capturar dentro de un view, un contenedor. Tenemos ya más de un elemento, por lo tanto vamos a necesitar un view. Así. Todo esto va dentro de ese nuevo view que acabamos de agregar. Y hay que darle algunos estilos ahora sí este view, por ejemplo de la alineación del contenido. Y vamos a darle Justify Content. Primero el flex, que ocupe todo el contenedor, todo el ancho del contenedor. Justify Content, Center, Align Items, Center, para que todo esté centrado tanto vertical como horizontalmente. Y por ejemplo vamos a darle unos márgenes hacia todas las direcciones de 10 unidades, ¿sale? Pues ahora sí, ya tenemos todo esto, pero pues queremos que nuestro Touchable Opacity, cuando nosotros lo presionamos, pues se cierre el modal. ¿Cómo hacemos esto? Pues simple y sencillamente cambiamos el valor del state. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el state que controla o que muestra o que nos permite mostrar el modal? Pues precisamente open. ¿Sale? Acuérdense que cuando nosotros hicimos la captura de pantalla, además de obtener los datos de la imagen, cambiamos el state del state open para que el modal que estamos ahorita nosotros trabajando pues se visualice. De la misma manera, ahora queremos que cuando se presione ese botón, pues se modifique el state para que se oculte el modal. Y ahí está listo. Vamos entonces a ver cómo trabaja la aplicación. Ahí tenemos nuestro modal, perdón, nuestra aplicación. Está trabajando el cambio de cámara. Presionamos nuestro botón de ¿cómo se llama? De captura de pantalla o de tomar foto, y ahí ya se muestra la imagen capturada. Si presionamos el icono de la ¿cómo se llama? De la X, pues ahí se cierra el modal y nuevamente ahí se está mostrando el componente cámara. Estamos cambiando de cámara, presionamos el botón de captura de pantalla o de tomar fotografía y ahí se está mostrando precisamente la fotografía. Y si nosotros queremos cerrarla, pues simple y sencillamente damos un toque o presionamos el icono de cerrar. Pues ahí también ustedes pueden modificar los estilos del icono o de los iconos que acabamos de agregar para que vayan más acorde a sus gustos. Bueno, lo dejamos hasta este video, hasta esta altura, y en la siguiente sesión pues veremos cómo podemos almacenar esta imagen en algún lado. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan un buen día.